gente querida, gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Hoy, jueves 5 de junio de 2025, tengo el gusto de volver a traer a conversar con nosotros a Hugo Carvajal Donoso. Y voy a decir sus dos apellidos, porque hay otro Hugo Carvajal, ¿no? Que nada que ver con el nuestro, con el boliviano. Primero, Sí. muchísimas gracias, querido Hugo, por aceptar conversar con nosotros sobre un tema que es un tema de coyuntura y de preocupación que tiene que ver con la coyuntura electoral. Bueno, gracias a ti y un gran abrazo para todo Santa Cruz y todo Bolivia, Maggie, ¿no? Es decir, la coyuntura que estamos viviendo y que causa muchísima incertidumbre en los ciudadanos y también a nivel internacional, es consecuencia de que en estas circunstancias se están juntando muchos problemas. El problema del fracaso y el colapso de la economía boliviana, que ha desvelado la incapacidad de gobernar y de conducir adecuadamente el país, ausencia total de gobernanza. Segundo, está desvelando también las ambiciones normales que ocurre y acontece en la política de actores que ya están, podríamos decir, en su última cita, ¿sí? Ante la historia o ante la política y en estas elecciones de agosto 2025. Y paradójicamente, curiosamente, tenemos que Samuel, Tuto, Evo están alrededor de los 65 o 67 años y están en los últimos años 60. Entonces, y ellos se consideran en lo mejor, en la plenitud de su vida para optar a la silla presidencial. Entonces, esto está haciendo que la situación se exacerbe. En el caso de la oposición, que hubo en su momento la necesaria unidad que reclamaba la ciudadanía en Bolivia, se dio en diciembre del año 2024, pero esta no pudo sostenerse en el tiempo, producto de que ya habían posiciones personales claramente definidas de que iban a continuar por su lado si es que no le favorecían concretamente, ¿no es cierto?, los vientos, si vale el término. Y en el lado del oficialismo tenemos una lucha descarnada también por el poder, pero esta lucha no solo es política o ideológica, sino también eh, quiere tomar un cariz que es muy preocupante, que es el hecho de ver cómo se disputan finalmente la continuidad de un modelo que no está basado en economía ni en ideología, no hay que confundirse, sino que es una disputa muy descarnada por el territorio y por el negocio que se ha hecho en torno al Estado. Un negocio que, en mi criterio, es un negocio ilícito, camuflado bajo un mensaje progresista, de izquierda, de filiación a organizaciones internacionales que han emergido como el Foro San Pablo primero, el Grupo de Puebla después, pero esto claramente muestra de que Evo Morales, además de jugarse, como él llama, la última cita, él ha dicho claramente de que ganamos o perdemos, pero esta es una batalla final, así lo está planteando, y lo viene demostrando con acciones de incitación a la violencia, que es lo que a él lo ha caracterizado siempre que se ha visto desplazado del centro de poder. Y eso ocurrió y aconteció en el gobierno de Yanine Áñez, cuando él fue desplazado y cuando logra reposicionarse en la Argentina, incita a una violencia que todos hemos vivido con mucha extrañeza y con mucha preocupación, que ha llevado incluso a que haya gente que haya fallecido en los hospitales porque no llegaron los auxilios esperados, como concretamente el oxígeno. Entonces, no hay miramientos en esto, o sea, lo importante es permanecer en el centro de poder. Y Evo no quiere ser desplazado de esa centralidad política de poder que él ha asumido concretamente como presidente desde el año 2006 y que la quiere seguir manteniendo ahora. Y no acepta una renovación, no ve en Andrónico ni una renovación, ni mucho menos, sino que ve
un adversario, un enemigo, un traidor, como él lo denomina ahora, de lo que efectivamente, ¿no es cierto?, es su necesaria y urgente mantener la centralidad del poder en el Chapare. Es eso. Y por el otro lado tenemos un oficialismo que logró capturarle y robarle la sigla a Evo Morales, el MAS, como instrumento político, pero que no logró quitarle las bases. Un masismo, un MAS oficialista que no tiene la capacidad de mover, de movilización, ni en los caminos, ni en las calles, capacidad que con comandos sindicales, con grupos debidamente, ¿no es cierto?, financiados, tienen en este momento Evo Morales. Entonces esa disputa tenemos, en que mucha gente considera que esta es su batalla final, Evo Morales por su lado, y por el otro lado, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Claro, para comenzar, porque por ahí se van a sentir dolidos, ¿no? Doria Medina había resultado ser menor que yo tengo 63 años, Doria Medina tiene 58, si no me equivoco. No hace la diferencia, solamente digo porque, como son todos un poco también coquetos, Tuto debe estar por mi edad más o menos, ¿no? Pero sí, Jimena Costa también me decía que entre las cosas buenas, dentro de todo lo malo, es que así como puede considerarse que es el fin de un periodo del MAS, porque no creo que el MAS vaya a desaparecer, también es el fin del ciclo de todas estas caras que vienen repitiéndose desde el 80, 85, por más que digan que son una opción distinta o renovada, no hablen de la vieja clase política, son parte de la vieja clase política, entre comillas. Ahora, cuando hablas, porque sí, este tema de que no es una disputa ideológica, ¿no? En el caso del MAS es más una disputa del territorio y del negocio que le genera ese territorio y no un negocio lícito. En ese caso, no es solamente para Evo Morales, ¿no es cierto? Cualquiera de la representación que tenga el famoso proyecto político tiene que ver con esa lógica. Sí, o sea, la lógica, ¿por qué hay en este momento convulsión en el país? No porque los demócratas, los partidos demócratas la están incitando, ni mucho menos. Ellos no tienen nada que ver con esta violencia que se ha gestado en el país. Ellos apostaron a una visión democrática a elecciones. Bien, todos los actores democráticos. Pero del lado del bloque llamado del Nacional Popular o el masismo, entonces ahí hay esa disputa que se dio. Se generó ya desde hace algún tiempo atrás un relato, una sucesión y una posibilidad de que ante el empate político entre Arce y Evo Morales puede emerger una tercera figura en torno a Andrónico. Y se ha ido preparando esta sucesión en un núcleo que pensaba que esto podía ocurrir así. Le hace García Linera, tras, ¿no es cierto?, están toda una serie de instituciones, de centros, de think tanks que son, ¿no es cierto?, de este llamado progresismo de América Latina. O sea, porque Álvaro Linera sigue fungiendo como un gran intelectual para esta izquierda, como un hombre que ha aportado mucho en la visión del Estado, de la izquierda, del Estado revolucionario y todo ello. Nosotros quizás no lo vemos así, y lo hemos vivido que no es así, incluso sabiendo que no nos ha mentido con relación a sus estudios y a su profesión. Entonces, pero en el exterior aún lo ven así, y son concepciones de ideas, de criterios, es uno de los suyos, Álvaro García Linera, y ha convencido a gente como Zaffaroni en Argentina, como sociólogos que también hay en la Argentina, como el CEATI, que hay centros de estudios, ¿no es cierto?, con relación a la izquierda y al progresismo, y al CELIAGE, etcétera. Hay toda una serie de instituciones que han ido prohijando, han ido diciendo, bueno, puede ser una opción y una alternativa Andrónico, pero no la veían como un reemplazo inmediato de Evo Morales, sino como una alternativa en caso de que haya habido un choque de trenes entre Arce y Evo Morales y emerge Andrónico. Pero no está dispuesto a ceder el espacio Evo Morales, es decir, no contaban con esa tosudez.
Evo Morales. Y Evo Morales plantea esto como una batalla a muerte, porque él sabe que su sobrevivencia política e incluso personal gira en torno a seguir manteniendo un espacio de poder. Por eso su desesperación. Él sabe claramente que lo que plantea no es constitucional, pero no le importa, porque finalmente a estos núcleos populistas de esta naturaleza y a estos líderes, ¿no es cierto?, llamados a ser predestinados y mesías, porque en su época era adorado, y así fue, ¿no es cierto?, manejado y claramente estimulado desde el 2005, no les interesa. Su palabra creen que es la palabra esencial y la que ellos quieren oír. Otras palabras, otras versiones no le interesan. Entonces, sabe qué es esto. Y esto no lo juega por un país. No está viendo el interés nacional, no ve cómo la economía se ha derrumbado. No. Él se desentiende de eso porque ahora la culpa de la economía y del fracaso es de una persona que, llamada actual presidente de la República, Luis Arce, que le ha mentido, que le ha engañado y que no había sido un buen economista, ¿no? Entonces recién se da cuenta. Y Andrónico, para mí el desentendido, trata de desentenderse porque esa es la estrategia y el relato que le fabrican y le establecen. Trata de desentenderse de todo el pasado, incluso de lo que ocurrió con la violencia en el Chapare, con el narcotráfico en el Chapare, con la delincuencia en el Chapare o con las metidas de pata en el gobierno. Entonces, estamos viendo todo eso, o sea, esta estrategia de buscar un sustituto de unidad, entre comillas, del bloque nacional popular, está fracasando. No digo ha fracasado, porque en política nunca hay que decir esto no va a ocurrir. Está fracasando producto de estas ambiciones personales. ¿Por qué se bajó Arce? En mi criterio, porque no quiso hacer el ridículo. Él no pasaba del 1.5% en las encuestas que habían, o del 2%. Entonces no quería hacer el ridículo y él prefiere claramente, ¿no es cierto?, dejar esto a través de un delfín, como es el exministro de Interior, el exministro de Gobierno, de Castillo, y de esa manera el tratar de manejar los hilos en la política nacional. Pero bueno, o sea, esa es la figura. Yo creo que aquí o sea, el proceso electoral está en manos de una disputa de un partido político que tiene más de una guerra de mafia que una disputa ideológica política. Eso está fuertísimo, pero es así. Más de Ujú. una guerra de mafia que de una disputa política, ¿no? Aquí primero un Sí. comentario y luego una pregunta, Hugo. El comentario va precisamente por el tema del bloque que se llama Nacional Popular. Yo digo siempre Ujú. más nomás con sus fracciones cambiadas de nombre. Andrónico, sin duda alguna, es hijo de Evo Morales o del Chapare, de lo que uno fuera a creer. Estaba marginado, no se lo veía mucho y está usando eso a su favor. Y ahí, pues, comentario y pregunta que quiero que te las vas anotando porque tengo más. A mí lo que me Ya. llama la atención es que se está repitiendo. Ya yo no sé si el error yo lo considero un pecado de lo ocurrido en 2005, porque el Evo violento no es el Evo que ha aparecido después del 2005. Todos Ujú. los conocíamos, no solo los periodistas, los actores políticos sabían muy bien cuál era el carácter de ese liderazgo de Evo Morales. Era violento, estaba vinculado al narcotráfico. El Chapare ya era un lugar donde no había presencia del Estado ni se podía entrar. O sea, lo que está ocurriendo ahora no es novedad. Pese a ello, vos viste cómo construyeron la imagen del súper y no fue solamente la gente del mar. De Ujú. afuera, actores que ahora, por suerte, están con esa mirada crítica, pero en su momento se sumaron a ese proyecto. Y algo similar está pasando con Andrónico, ¿no? Es lo que considero. Sí. Segundo, pese a que no tiene el poder que tiene Evo Morales, el bloque de Arce, está usando todas las herramientas que tiene a su favor y que no son pocas, que es el control de no solo el gobierno central, de los otros poderes del Estado. Ujú. Y lo estamos viendo en este proceso electoral, ¿no? Siglas que se le está cortando la cabeza, algunas justificadas sin duda alguna, pero todas podrían quedar sin personería jurídica si de verdad hay una regla pareja para todo el mundo. Pero estamos viendo, el gobierno está dispuesto también a todo, a cortarle la cabeza al que fuera,
para imponer esa candidatura. Por eso es que lo tiene Evo acorralado y por eso no se suma y espera que Andrónico se vaya con él y le va cortando todas las opciones de partido político porque lo que quiere es ser él el único candidato de ese bloque, ¿no? Al margen de eso, por más que vayan dos cabezas distintas, y ahí te hago la pregunta, hay una masa, que es una masa que está independiente de quién esté en la cabeza de las candidaturas, que va a votar por lo que se llama ese bloque, ¿no? Ir a ver lo mismo que en la oposición, quién es el que tiene, me imagino, mayor posibilidad de ganar. Esa es una pregunta que te hago, si eso es o no posible. Y lo otro, Hugo, que cada vez le pregunto a Hugo lo mismo y a todos los que puedo. Algo que hasta ahora no me explico, por más que haya esta cuestión de que, claro, Tuto, Doria, no sé si Manfred, ven que esta es la última opción que tienen para disputar una presidencia. Primero, si es así, ¿para qué cuernos hicieron la pantomima de la unidad en diciembre? Porque lo que ha ocurrido después de ese acto es mucho peor de que si fueran desde el inicio candidaturas diferentes, ¿no? O sea, la decepción de la gente, de los que veían en eso una posibilidad, le juega mucho más en contra, que es lo que uno puede decir en el periodo de Yanine Áñez, que eso ocurrió también. Y digo, por más que sepamos, a ver, esta es mi única oportunidad, pero sé que adelante hay un problema mayúsculo que no depende de mi posibilidad o no, pues ni modo, me tendré que tragar y aceptar que ya no voy a tener una opción y voy a tener que someterme a quien tiene mayor posibilidades. ¿Por qué no ocurre eso si saben cuál es el riesgo que hay a partir de este año en lo sucesivo si gana cualquiera de las facciones del llamado Bloque Nacional Popular? Bueno, mira, es decir, hay detrás de esto un plan establecido en el bloque oficialista, llamémosle así, ¿no? O sea, por llamarlo nacional popular es, en mi criterio, darle una categoría teórica política que no tiene, porque para mí esto es una disputa realmente diferente. Pero hay que claramente ver si aquí hay corrupción, hay nepotismo, hay manejo irresponsable de instituciones, hay una colonización de instituciones en el Estado que ha implementado y ha desinstitucionalizado totalmente el MAS. Bueno, hemos retrocedido muchísimo en muchos ámbitos, no solo en el económico, sino también en el deterioro ético en una sociedad. Hemos llegado a tal punto de tener una sociedad desvanecida, ¿sí? Una sociedad que como que si no le importara lo que ocurre. Acá detrás de esto, de esta estrategia, que en mi criterio está establecida claramente desde Argentina, Cuba, por este eje Rusia, penetrando claramente a Bolivia, no es que actores de pronto hayan aparecido en escena internacional como García Linera, como Andrónico en Argentina, ¿no es cierto? Y en Europa con Zapatero, ¿m? Que es el que prohíbe absolutamente todo esto. Después, señor Hugo Moldis, ¿no es cierto?, en Rusia, ¿sí? Reuniéndose con sectores de la inteligencia eh, claramente ¿cómo llamarle? A ver, de Rusia, ¿no? O sea, que el FSB hacía algo, se denomina esta agencia internacional, lo que era la KGB anteriormente. Entonces, todo esto demuestra que no debemos ser ingenuos, no estamos ante un enemigo que está improvisando, no. O sea, un enemigo que venía peregrinando, trabajando esta estrategia con mucho detalle y sutileza. Incluso decíamos, bueno, a tal punto que tenía un sucesor como Andrónico. ¿Qué ha fallado en todo esto? Que no tomaron en cuenta que las ambiciones personales destruyen a veces naciones y otras veces, ¿no es cierto?, instituciones o partidos políticos, que es lo que estamos viendo ahora. No es primera vez que un populismo en Bolivia o en América Latina implosiona, es decir, por dentro son de otro tipo de intereses. ¿Por qué no le interesa a Cuba o a Rusia, que
o esa intelectualidad progresista latinoamericana y argentina que esto caiga, sencillamente porque leía unos recortes y unas cosas que investigando ahí, de que, por ejemplo, el buffet ligado al señor Eugenio Zaffaroni, ¿ah?, recibió más de 94 millones de bolivianos. En su época hablamos moneda fuerte en dólar, ¿sí? Que le permitía a ellos, obviamente, mantener su progresismo y su presencia eh, en América Latina, porque ellos claramente han sido asesores en su momento de Evo Morales, y todo esto contratado por el procurador de la República en su momento. Entonces, ¿qué le interesa a Rusia? El desorden de la democracia occidental, le interesa la penetración a las naciones, copar los minerales estratégicos, los minerales raros, el litio, etcétera, etcétera. Eso le interesa. Y tener, por supuesto, gobiernos aliados para lo que son las disputas, entre comillas, de bloque que se dan en las Naciones Unidas. ¿Qué le interesa a Cuba, Venezuela? El negocio de lo que genera el chapare. Y todos sabemos que esas quién sabe cuántas hectáreas ahora, miles de hectáreas, porque nadie puede decir que solo en Bolivia hay 50.000 hectáreas, bueno, están generando un negocio redondo, que esa droga va por canales que claramente se han establecido, y eso es un negocio que le interesa muchísimo manejar y mantener a Venezuela. Y creo que estamos por lo tanto ante un enemigo que tiene mucho que perder. No es poca cosa lo que está sobre la mesa, es mucho, mucho dinero. Entonces, si a ello le agregamos la corrupción estatal, el manejo de las importaciones de los carburantes, los hijos del presidente que se han metido de por medio, en fin, han generado celos internos, disputas internas por el botín, ¿sí?, interno del Estado. Y finalmente quedan los despojos, y esos despojos son los que quieren aún pelearse. Entonces, es esto. Lo que no han tomado en cuenta esta estrategia, además de las ambiciones personales indeclinables, es el hecho de las circunstancias, la crisis económica que se ha generado en el país, la crisis de la inflación en Argentina, la crisis del dólar blue en Argentina, la crisis de amordazar y amedrentar a la población, a los productores, etcétera, en Argentina, tuvo un límite, pero que el efecto que hizo eclosionar, explotar eso, fue la inflación. Entonces la población dijo basta y desplazó al populismo mejor organizado del continente, el peronismo, ¿sí? Entonces la crisis es como un dique que se rompe, es agua que sale, o sea, arrasa absolutamente con todo lo que estaba instalado. Y no solamente hubo y aconteció eso hace un año y más, con el que ganó Milei, ¿sí?, sino que se ha ratificado en las últimas elecciones en las últimas elecciones parlamentarias en Argentina y para algunos gobernadores. Entonces, eso significa que aún está instalada en la sociedad argentina el descrédito, ¿no es cierto?, el pasado horroroso de lo que ha sido la inflación y un mal manejo de la economía y corrupción en Argentina. Lo mismo está pasando en Bolivia. La gente está comenzando a vivir en el estómago, en el bolsillo, los enfermos en la escasez de medicamentos, los transportistas y los productores en la escasez de combustibles, están comenzando a vivir esta tragedia. Y es lo que estamos presenciando. Entonces, eso está carcomiendo, está haciendo que esta disputa de este bloque oficialista, ¿sí?, esté comenzando a aparecer como ya falsa ante la población y como totalmente perjudicial. ¿Cómo pueden haber más de 40 puntos de bloqueo en el país? O sea, realmente en la cabeza de un demócrata, en la cabeza de una persona, de dirigente político mínimamente racional, eso no va. Tira la toalla y dice, bueno, veamos quién puede ir. No, acá no es una disputa ideológica, y es importante que entienda las fuerzas democráticas y los intelectuales democráticos y los que están en el área cultural democrática en Bolivia, que no estamos ante un adversario, un enemigo político democrático. No es democrático ese adversario. Eso tiene otros fines y otros intereses y otros objetivos. Entonces, estamos ahí.
Ahora, con relación al bloque de unidad democrática, como tú a un comienzo me hacías recuerdo de la unidad estratégica, ¿no? Que es un Esa unidad artículo de Hugo, por estratégica, si acaso. sí, sí, un artículo que escribí, que a mí me dio mucha ilusión el hecho de la unidad, porque bueno, finalmente yo estoy 16 años ya fuera del país por razones de exilio político y decía, bueno, habemos más de 2.500 exiliados. ¿Ah? Hay más de 300 detenidos en Bolivia, presos políticos, hay muchos perseguidos, y justamente son miles de familias las que sufren. Entonces, digo, pucha, qué bien, se abre una ventana de esperanza. Y esa ventana de esperanza es la que debemos aprovechar ahora para salir adelante. Pero, bueno, también no era tan cándido como para creer que las ambiciones se habían sido depuestas. No, me preocupaba que un señor Tuto Quiroga haya dicho, haya firmado horas antes de firmar el bloque de unidad, que ya estaba pactado y acordado días antes, horas antes de esa firma, haya acordado con un partido político, el FRI, que estaba con el señor Carlos Mesa, que tenía personalidad jurídica para tener una base sólida de proyectarse, y él decía, voy a ser candidato pese a quien le pese o a toda costa. O sea, él tenía decidido ser candidato, porque esa era también la estrategia que fue manejando y razonando desde un comienzo. Lo propio, no podemos ocultarlo, Samuel Dore Medina. Samuel Dore Medina tenía su misma estratégica, venía trabajando con mucha anticipación, con, visitando diferentes partes del país, con diferentes estamentos generacionales, productivos, etc. Con Quiso, gigantografías, perdón. sí, sí. Y bueno, y ahí ya veíamos a otra personalidad de ellas, como por ejemplo, qué sé yo, el alcalde de Cochabamba, ¿no es cierto?, Mafre Reyes Villa, quien se ubicaba al medio, quería, no estaba en la oposición ni tampoco con el oficialismo, había convivido con el oficialismo, lo que es natural para una autoridad política en el país. Entonces, estaba en ello y estaba en ese momento quizás primero en la preferencia electoral, pero fue declinando y actual y va a seguir declinando porque el voto se va a ir concentrando. Esto lo podemos hablar quizás en otra oportunidad, pero el voto tiende a concentrarse en épocas de crisis. Esto no nos engañemos, tiende a concentrarse el voto en épocas de crisis, no son épocas electorales normales, porque la población en su desesperación, ¿ah?, ante todo este colapso económico, las colas, la carestía de víveres como de medicamentos y todo ello, tiende a concentrar su voto porque va a buscar con mayor sentido común el voto útil. ¿Sí? Entonces, es esto, y lo que estamos ahora presenciando, y no va a acontecer quizás un panorama más claro hasta los 30 días o 45 días en que veamos quién va decantando mejor y quién van haciendo propuestas. Pero más en una etapa de crisis, quien habla más de futuro, quien proyecta más las soluciones hacia adelante y para salir de este atolladero en el que se encuentra el país, es el que tiene mejores opciones. El que vive mirando atrás, el que vive diciendo yo hice, por mí, por aquello, etcétera, olvidándose de que todo fue un trabajo colectivo, incluso de múltiples partidos, eso muestra mucha carencia de lo que debe ser una propuesta en este momento. En crisis, el ciudadano quiere salir de la Soluciones. crisis, quiere soluciones, no quiere ilusiones, ¿no es cierto?, del pasado o de una nostalgia anterior, no. Quiere soluciones, quiere salir de esta crisis y quien le oferte un mejor futuro, una mejor esperanza, es el que va a captar finalmente, ¿no es cierto?, la adhesión de la ciudadanía. Claro, a ver, Hugo ha dicho varias cosas que me muero de hacerle 30 preguntas, ¿no? Yo siempre con comentarios primero pensando en cuánta corrupción ha habido y no es que uno libere a los anteriores partidos diciendo que todos los anteriores gobiernos han sido más o menos santos de nuestra devoción, no, pero en este caso, hasta porque el periodo ha sido tan largo, los casos son sumamente vergonzosos, ¿no? Y estoy pensando
estoy poniendo dos ejemplos, el caso Camse, el de famoso caso Zapata, y tanto el que está viendo ahora con el hijo del presidente, los dos hijos, uno con yacimiento y el otro con las tierras que ha comprado aquí, que 2.000 hectáreas por más de 3,5 millones, creo, de dólares. Y eso está Ujú. con documentación, ¿no? Pero mira vos, en ambos casos se comienza a saber de todo esto, así con detalles, con nombre y apellido, y de dónde sacar información desde la misma gente del MAS. Porque lo de la Zapata fue también, fue un dato que salió, si no me equivoco, de Moldi, pero de dentro del MAS ya habían disputas, ¿no? Y el caso de Arce también es del diputado Héctor Arce, Héctor se llama, ya no me acuerdo, pero es un diputado Héctor Arce, sí. evista que es el que está dando un montón de información. Segundo, cuando Hugo habla de los exiliados y pones también tu ejemplo, se me quedó pues clavada en el corazón una frase que me dijo Chelelo Áñez cuando Ujú. hablábamos precisamente de esto. Y me decía, Maggie, de repente los que están ahí no se dan cuenta y por eso no les importa lo que está pasando. Pero yo que estoy afuera te digo, para mí es decisivo lo que ocurra este año, porque yo quiero volver, ¿no? Sí, claro. Y te puedo decir un montón de cosas que me dijo que duelen en el corazón. Ahora, en el tema de las encuestas, claro, las encuestas te preguntan por quién votaría ahora si fueron las elecciones, ¿no? Y no hay la pregunta que creo que falta y que sería mucho más decisiva, es decir, ¿usted esperaría hasta el último momento para ver por quién vota? ¿Votaría por el que va adelante? Porque preguntamos a la gente y te cuento que la mayoría no tiene definido su voto, ni por Samuel, ni por Tuto, ni por nada. Dice, no sé, voy a esperar a ver quién está adelante, quién puede ganar y ahí voy a votar, que es lo que vos decís. Al final la gente concentra la votación, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta. Está reforzando que ya se sabe quién es, yo siempre digo, y se lo dije a Richter también, quién es el monstruo que está delante, ¿no? Y no Ujú. terminas de comprender, aún con todos los argumentos que pueda haber, que esto vaya yendo, ya ahorita no hay ninguna posibilidad de un acuerdo entre las dos cabezas. Ni siquiera uno habla de la unidad, pues, de toda la oposición, ¿no? Porque eso ni sé tampoco si es bueno. Pero por lo menos de las dos cabezas, que son las que pueden sumar una posibilidad real de ganarle a este otro bloque que viene del MAS. Y ahí Ujú. me sigue retorciendo, pues, ¿no? ¿Por qué, más allá de las ambiciones personales, puede haber algún otro factor? En lo que puede ser el bloque democrático, yo creo que, espero que no, espero sencillamente que no. He escuchado versiones, rumores, pero no quiero darle crédito. O sea, es decir, a ver, para mí tiene más validez un político que, con limitaciones o lo que quieras ver, construye un instrumento político. Tiene mucha validez que un político haya adquirido experiencia estatal, que haya pasado por el Estado, que haya estado claramente, ¿no es cierto?, en la administración estatal o cerca de ella, en la conducción política, etcétera. O sea, creo que es importante. Es muy importante un político enchufado a su realidad, que conozca el territorio en el que se maneja, social, cultural, productivo. O sea, todo eso lo va. Ahora, como tú dices, el monstruo que tenemos adelante, ¿m? Es un monstruo que por primera vez se ve superado en intención de voto. Por primera vez se ve superado por intención de voto. Tiene un gran factor de cohesión que lo aglutina, una amalgama importante, eh, el bloque oficialista, ¿sí? Marxista, evista, androquinista, como quieras llamarlo. Tiene una gran la identidad. O sea, ellos utilizan esa fachada de identidad cultural, indígena, lo que quiera, para buscar esa amalgama. En otro momento, en otra circunstancia, ya los hubieran colgado en plaza pública, pero tienen
un voto durísimo, tienen gente que cree en ellos por la lógica e identidad, que no cree en el otro, por más que le digan que es pedófilo, por más que le digan que violó niñas, lo que fuera. O sea, van a seguir creyendo en los suyos y no en los otros. Es esta la lógica de identidad y han construido un relato, un discurso de odio para ello, que alimente y asiente ello. Se ha ido desvaneciendo, porque si hablamos un voto duro del MAS estaba en el 35%, 40% anteriormente, llegó a sacar y alcanzar hasta un 64% y de ahí fue en declive. ¿Mm? En declive. Y ahora tienes un voto duro que puede estar entre el 20 y el 25% de ellos. Y tienes un 21 con Samuel, dando cosas, brochazos gordos, y un 20 con Tuto, ¿no? Un 8 con Manfred Reyes Villa, ¿sí? Ahora Rodrigo Paz con 4% y, bueno. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Está totalmente definida la votación de la población? No. Sí tienen un bloque duro de un 20 a 25% el oficialismo, pero no está definida totalmente la votación. Es decir, es más, depende de la zona geográfica del país, pero entre un 25 y un 31% de indecisos no saben, no responden, de voto nulo o voto blanco, intención. ¿Sí? Quiere decir que hay mucho desconcierto y mucho descontento aún. Entonces, eso es elevado para cualquier elección que hayamos tenido en Bolivia, es un porcentaje elevado. Pero también de los que en este momento dicen que votan por tal o cual persona, no tienen definido su voto, no es un voto duro. No, ¿Mm? no. Si hacemos un recuento, por ejemplo, Tuto Quiroga tenía un 9% más o menos de votación leal, ¿sí? No vamos a ir a lo que fue cuando él fue el único candidato casi de la oposición, o lo propio Samuel Doria Medina. Entonces, o Manfred Reyes Villa en su momento, ¿no? Eso son votos circunstanciales, pero no tienen un voto duro que haya marcado claramente una identidad. Tienen una aceptación en este momento que es la que indican las encuestas. Ese voto es voluble, ese voto puede variar y mucho más ante el riesgo que va a existir de elección de diputados uninominales, porque vamos a elegir 130 diputados, 70 uninominales y 60 plurinominales. Y los uninominales, por un voto ganan un uninominal. Y si vas fragmentado, obviamente el MAS ahí puede tener una gran ventaja en las provincias, en el área rural específicamente, más que en las ciudades capitales. Entonces, pero eso es entrar a más detalles que no va a darle tiempo, Maggie, pero lo que yo voy es a graficar esto. No hay nadie que puede decir, este es mi 20% y de aquí yo crezco hacia adelante. O sea, eso no es así. No debemos engañarnos. Más en la crisis en la que estamos, el voto es voluble. Y ahí, efectivamente, reitero, captará mayor adhesión aquel candidato que ofrezca más futuro, más opción de solución a la crisis y salir de este atolladero. ¿Qué es las cualidades que piden eso? Pero además de ser una persona capaz de enfrentar la crisis, dice la gente que tenga autoridad, ¿no? Que tenga autoridad y que ponga en su lugar a todos estos bellacos en definitiva, ¿no es cierto?, que están entorpeciendo el país. Eso en Bolivia, con unas fuerzas armadas muy debilitadas, con una policía muy desinstitucionalizada, llamarlo elegantemente, es muy difícil. Y más que todo, con grupos violentos, minorías activas, financiadas por claramente narcotráfico o por la ilegalidad, por ejemplo, muchos que están en torno al contrabando, ¿no? Entonces, o que giran en torno a exenciones impositivas muy valiosas y exportan oro. Esa gente puede hacer cualquier cosa para seguir financiando grupos que desestabilicen cualquier gobierno hacia adelante, ¿no? Claro, y armados además, ¿no? A ver, tenemos 10 minutos, los últimos.
Y por supuesto, estamos hablando, ya la próxima lo voy a invitar a Hugo para que me hable de los escenarios posibles y reales, ¿no? Que hasta ahora uno dice, por menos lo han hecho escapar a Goni, estoy pensando en las filas de combustibles, en el alza de precios, en la escasez de dólares, muchísimos problemas. Amalaya, los bloqueos fueran por estos temas que tienen que ver con la economía ya personal y familiar. Pero para cerrar, Hugo, hablamos mucho de los factores políticos, los actores políticos. Hay un tema de fondo que nunca fue de verdad una prioridad y es central, que tiene que ver con el padrón electoral y con las reglas que se están yendo a las elecciones, ¿no? Porque más allá de lo debilitado que pueda tener la candidatura, de la debilitada que pueda ser la candidatura de los arcistas, tienen el control ahorita del poder electoral por más que digan que no. Hay un padrón que lo va a usar Evo, lo va a usar Andrónico, lo va a usar el que fuera, que le favorece al que está ahorita en el gobierno. Ese es un factor central que ya difícilmente se va a corregir. ¿Qué solución puede haber o qué herramienta puede haber para hacer por lo menos de verdad un control electoral y que haya luego una manifestación diciendo lo que ocurrió más o menos en 2019? Cortingo, porque Mira, ya Maggie, tenemos 9 minutos. sí, bien. Bueno, mira, el padrón electoral es el que hay. Sabemos que tiene inconvenientes, vicios, pero es el que hay. Ya en este momento decir, vamos a ir con un padrón electoral a la derrota, a una batalla se ingresa con decisión de ganar, ¿sí? Y pese a todos los obstáculos, hay que ganarle. Y en las urnas, democráticamente, a la anti-Bolivia, a ese bloque, ¿no es cierto?, que ha sido finalmente el bloque del caos en el país, ¿sí? Y de la corrupción y de la falta de ética en Bolivia. Entonces yo creo que hay argumentos suficientes para hacer eso. El padrón electoral está ahí. ¿Cuál es la manera de evitar que nos metan gato por liebre? Es el tener delegados de mesa en todas las mesas electorales del país. ¿Sí? Ahora, y pedir a los observadores internacionales que vigilen las zonas rojas de lo que son los potenciales fraudes. Y eso se ve claramente en mesas que tienen el 100% o el 98% de votos para el MAS en el pasado. Porque ahí la lógica corporativa, la lógica de la coerción impidió una democracia con toda la de la ley, de elegir lo que uno finalmente le apetezca. Entonces, creo que la visión internacional y los propios cuadros políticos electorales que ya vienen formando todos los partidos políticos ahora, que van a participar en el control electoral, se ocupen más de ver las zonas alejadas que los centros de la ciudad. Porque no hacen o sea, un fraude en la zona sur de La Paz, no. El fraude lo hacen en los núcleos retirados, pobres, de Chuquisaca, de Potosí, probablemente de Pando, ¿m? Donde han hecho migraciones masivas, ¿no? Entonces, y también de La Paz. ¿M? Es ahí donde, en partes de Oruro también, donde está el fraude. Y no solo el fraude de cambiar un voto y cambiar finalmente el resultado electoral en el acta, ¿ah? Sino lo que es el fraude sistémico, la presión de grupos organizados que dirigen el voto, encarrilan el voto. La presión finalmente del Estado, es decir, tú, si en esas mesas sabemos que hay gente que está trabajando y que si perdemos las vamos a votar, bueno, toda esa presión, como la informática, el abuso de los usos de los recursos del Estado, todo ello es parte de este fraude burdo, como también del fraude sistémico, que le llaman. Entonces, creo que la única manera de evitar eso es tener copamiento de las mesas electorales en el país. Y para ello, obviamente, tendrán que ponerse de acuerdo las fuerzas democráticas y decir dónde tienen presencia, porque no todos van a tener la capacidad de abarcar todo el país. Entonces, ellos coordinarán por lo menos en eso. Hay que hacer los esfuerzos para que se coordine en eso. Aquí, por ejemplo, en España me llamó gente ligada
a Tuto Quiroga, gente que efectivamente está con Samuel Doro Medina, me vi con él, es más, o sea, y todo en la lógica hablamos de muchísimas cosas, pero el tema del fraude electoral es uno de los grandes temas. Y yo manifiesto a todos, debemos unirnos, al menos, y eso es lo que espera la ciudadanía y ser decentes, en la vigilancia del voto, en la defensa del voto y evitar el fraude. Es ese un tema que se ve. La otra preocupación es cómo un poder electoral se ha dejado manosear tanto por una justicia dirigida, manipulada por el oficialismo. Y aquí se ve claramente cómo se junta el hambre y las ganas de comer. O sea, o sea, ninguna cabeza puede entrar de que si hay elecciones y no esté Arce de candidato y no esté Evo Morales de candidato, no les interesa a Evo Morales si él no está de candidato a un proceso electoral normal, tranquilo, no. Y Arce presenciará que se incendie la pradera, porque a él le interesa la inestabilidad y se olvidan de la corrupción y de las cosas, ¿no es cierto?, malas que ha hecho. Entonces, ese tema es un tema que está ahí sobre la mesa. ¿Esto pone en riesgo el proceso electoral de agosto? Sí, claro que lo pone en riesgo. Hay incertidumbre, pero no hay que bajar la guardia, hay que continuar la marcha democrática, hay que continuar la campaña electoral y hacerlo. O sea, y organizar claramente todas las fuerzas políticas democráticas a sus delegados, siguiendo su campaña, etcétera. Entonces yo creo que es esto. Ahora, una cosa que me he preguntado, ¿le interesa a Arce, a Andrónico o a propio Evo Morales la legitimidad? No les interesa. Les vale un pimiento como le valió a Maduro la legitimidad. Lo que le interesa es guardar ciertas legalidades forzadas, manipuladas groseramente, como ha hecho Maduro allí. No soltar el poder y decir yo he ganado. Y ojo, acá el Tribunal Supremo Electoral es la clave, porque ¿quién le dio la victoria a Maduro? No fueron las actas, los votos de los venezolanos, no. Fue la Corte Suprema de Justicia o como se llame, ya no recuerdo, en Venezuela, ¿no? Esa, ese órgano electoral es el que dijo ganó Maduro a las horas de concluida la votación. Y por lo tanto, ahora tenemos que ver claramente de que ese Tribunal Supremo Electoral no caiga en esa grosería que se ha cometido en Venezuela, es decir, de desvirtuar totalmente el dato. Que se haya aprobado esa ley del TREP, de lo que son los resultados electorales preliminares, la transmisión de esos resultados electorales preliminares, es positivo, porque va a mantener en alerta a toda la población desde el momento que comience el reconteo de los votos. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral deberá llegar a un momento definitivo que dice, bueno, aquí hemos llegado con las impugnaciones, que será el 6 de junio, mañana, cuando Mañana no ya falta nada. inscriba, ya no falta nada, que inscriba las listas o acepte las listas definitivas y ya diga, estos son los candidatos oficiales y por no esto se va. Todos esperamos que, yo auguro que esté Andrónico o quien sea del MAS de candidato porque hay que derrotarlos en las urnas, ¿no? Entonces es ese el criterio y que debe orientarnos y velar todos para que haya elecciones y no se interrumpa el proceso electoral, porque eso sería lo peor para el país. Y lo que quiere Evo, lo que quiere Arce, el arcismo, el masismo, es interrumpir el proceso electoral. Claro, mira vos, mañana vamos a ver, el Tribunal Electoral ya ha anunciado que hay varios candidatos observados y que no van Uh a -huh. poder ser habilitados, pero no ha dicho cuáles. No va a haber tiempo para corregir ni nada, no sé qué harán Uh -huh. los que queden con candidatos inhabilitados. Segundo, Arce está tratando al menos de, ¿cómo se dice?, protegerse, asegurarse impunidad, ¿no? Se ha metido como candidato a primer senador por el Senador. Departamento de La Paz. Por supuesto, eso me imagino que es para que no le pase lo que le ha pasado a Evo. Va a haber Uh -huh. muchísimas razones para meterle proceso, juicio, sobre todo por los temas de corrupción. Y lo último, hace unos 4 días, no recuerdo exactamente, la Record ha compartido, ha publicado una entrevista que le dio Evo Morales después de no sé cuánto tiempo, en la que Evo le pide ayuda a Lula para ayudarlo a salvar Uh el -huh. país
nuevamente, ¿no? O sea, hay todavía factores ahí que están por definir y por resolverse. Hugo, quedamos entonces, como siempre, para la no sé qué, segunda, tercera o cuarta parte de esta conversación. Sí, será la cuarta, creo. Bueno, ya encantado, De esta como serie. siempre. Sí, y hablar contigo siempre es un placer y bueno, creo que es un momento importante de certidumbre, de darle certezas a la ciudadanía democrática en Bolivia y bueno, esa debe ser la labor de ustedes como prensa y de nosotros también como divulgadores de opinión. Muchas gracias. Gracias Sí, a vos, querido Hugo. Bueno. Buena jornada. Y hacer un resumen de las noticias, hacer un resumen de los acontecimientos siempre es bueno día a día para que todo esto salga bien, ¿ah? Y se oriente más. Mira me asesora. Hola, Maggie. Maggie, yo te pido realmente, por favor, un resumen de las noticias importantes del día, porque hay tantos bulos en el Internet que uno no sabe qué es lo real y qué es la mentira. Entonces, aquí los ciudadanos no sabes, es terrible cómo todos estamos confundidos, hasta nosotros tenemos que verificar si es cierto o no es cierto. Es una cosa impresionante, así que nos ayudarías hartísimo con un resumen así, aunque sea titulares, digamos, ¿no? Al día. Y a toda la comunidad le ayudaría hartísimo, porque todo el mundo confía en ti y sabe que tú das noticias veraces. Sí, no, es una excelente idea y justo ayer otro amigo me comentaba de eso, así que nos pondremos mano a la obra y haremos ese resumen. Bueno, muy bien. Chao, gente querida. Bueno. Chao, gusto, adiós. Chao. Adiós, hasta luego. Muchísimas adiós. Gracias, gente, por acompañarnos. Miren, ustedes hemos terminado con una pareja ahí, Romeo y Julieta, más o menos. Por suerte tenés a tu Julieta al lado, Hugo, que no es fácil vivir fuera del país. Así que... No, sí. Bueno, adiós. Caras, nos despedimos. Chao, querido Hugo. Adiós, hasta luego. Chao. Gente querida, gracias por acompañarnos hoy. Mañana viernes tendremos otra entrevista en la mañanita y ya preparándonos para la jornada del sábado. Gracias, David, por hacerlo posible todo y nos vamos a trabajar. Chao. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Fue escenario de grandes hitos deportivos. Aquí se disputaron copas internacionales y jugaron leyendas del fútbol como Pelé, Casillas y jugadores bolivianos que dejaron su huella, como Echeverri, Romero, Milton Melgar y otros. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Por ello, su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Así, nos proyectamos al mundo con un escenario deportivo de talla internacional. Millones de personas tendrán sus ojos en Santa Cruz y en la final de la Copa Sudamericana. Además, en estos días mostraremos lo mejor de nosotros, nuestro potencial turístico, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas. Más de 2.000 personas ya tienen acceso a agua gracias a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz. En San Javier se entregaron 3 nuevos pozos de agua en los barrios Villa Fátima y Santa Rosa, con una producción de hasta 20.000 litros por hora. Esta obra, liderada por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, responde al déficit hídrico provocado por la sequía y el cambio climático. La gestión planificadora sigue dando resultados. Sigamos avanzando, Santa Cruz.